¿qué son o cuáles han sido esas principales medidas económicas de los gobiernos colombianos desde comienzos del siglo que han llevado a una fractura social como la que se está viviendo hoy, ¿no? Porque da la sensación de que el Estado colombiano ha sido incapaz de enfrentarse a los grandes poseedores del capital para desarrollar sus bases de producción económica lo suficiente, ¿no? Para evitar esa desigualdad estructural que existe. Desde un punto de vista de análisis económico de lo que ha ocurrido, como digo, desde principios de este siglo, ¿qué medidas han llevado a que se esté viviendo esta ruptura social ahora mismo? Claro, bueno David, yo quisiera, digamos, separar como en dos grandes partes. Una, para llegar a la pregunta, es digamos, la política y las acciones del Estado, pero mi énfasis, y fue lo que planteé en la charla de hace unos días, es que hay unas condiciones de la manera en que funciona el capitalismo en Colombia que son las que crean esta situación de explotación que se manifiesta en la desigualdad y la pobreza de grandes masas de la población. Y el Estado, pues es un Estado capitalista que está fundamentalmente al servicio de esos intereses y de esa estructura. Entonces, sobre lo primero, digamos, mirar un siglo es complicado, pero pues la tendencia del capitalismo colombiano se expresa, y era la coyuntura con la que comenzamos a mirar en esta sesión pasada, en este momento en una magnitud enorme de la pobreza. Eso es lo que la mayoría de la gente está observando y destacando y estableciendo el vínculo con la pandemia por un lado y por el otro con la protesta social. Pero lo que ocurre es que esto no es una cuestión nueva, claro, hay momentos en que suben y bajan las estadísticas, pero es un modelo no solo de política económica, es un modelo económico. En Colombia predomina, obviamente es obvio a veces, parece que uno dice, bueno, estoy diciendo una cosa muy insustancial, predomina el capitalismo. ¿Y eso qué significa que predomine el capitalismo? Pues que la finalidad fundamental de este modo de producción es obtener ganancias, sacarle un plusvalor a los trabajadores. Que claro, las características en cada país son distintas, pero esa es la razón de fondo que hay en todos los países. Países como el nuestro, aunque los hay también en los países más desarrollados en términos económicos, la gran mayoría de la población está vinculada a relaciones capitalistas de producción, pero hay una parte que no. Hay una parte que es una producción campesina, producción artesanal, pequeño productor, donde no hay relaciones asalariadas. E incluso en el contexto colombiano, pues hay una población indígena que tiene también sus propias formas de organización y producción, una población afrocolombiana. Entonces el contexto es un poco más complejo. Pero aún así, más o menos el 75% de la producción se hace dentro de relaciones asalariadas. Es decir, es producción capitalista. Pero el otro 25%, que uno diría, bueno, son los cuentapropias, los pequeños productores, los campesinos, están articulados al capitalismo. Entonces, no tienen una relación directa en términos de que son trabajadores asalariados, contratados directamente, pero tienen unas relaciones en las cuales están vinculados a los comerciantes, al gran capital comercial, al capital financiero, que también les extrae parte del valor que producen. Entonces son los explotados indirectos, o dicho en otros términos, muchos de ellos son una especie de asalariados indirectos. El modelo de Rappi, el modelo del Uber, pues es el modelo de los campesinos en buena medida, que se sienten independientes, claro, tienen un pequeño terreno, etcétera, etcétera, pero están trabajando en función de unos grandes capitalistas. Y ese modelo, que comparado con otros países es precario, es menos desarrollado, es menos productivo. Yo lo mencionaba, el Producto Interno por habitante en Colombia es $6.000 más o menos, en España es 26.000, en los Estados Unidos es 50.000. Bueno, es una productividad muy baja, pero de todas maneras está guiado por esta estructura de extracción del plusvalor. Y cuando uno mira la economía colombiana, año tras año, se obtiene una enorme masa de plusvalor. Los capitalistas se quedan con la mitad de toda la torta que se produce por parte de los asalariados. Se queda un poco con la tercera parte, 35% del total, porque lo otro corresponde a los cuenta propia, pequeños productores. Pero se queda con la mitad y son, poniéndolo a un término muy optimista, 800.000 capitalistas según estadísticas del Departamento de Estadísticas de Colombia y 11 millones de asalariados. Entonces, claro, año tras año se quedan con la mitad del producto capitalista y además
le extraen otra parte por la vía de las relaciones comerciales desiguales, por la vía de la usura o por la vía de las tasas de interés muy altas, le extraen otra parte a los pequeños productores, de los campesinos. Y eso se repite año tras año. Y además, la tendencia de los capitalistas es a tratar de pagar los salarios más bajos. Esa es su tendencia. El trabajador en esta sociedad es un costo. En Colombia el salario mínimo es $250. ¿Sí? En Colombia el salario mínimo es ínfimo, pero además no lo cumplen todos. Claro, las empresas más grandes, que además a veces son monopólicas y oligopólicas, pagan mejor. Pagan incluso por encima del salario mínimo, pero la gran masa de trabajadores ni siquiera obtiene el salario mínimo. Y los trabajadores por cuenta propia independientes, dejando de lado los profesionales, médicos, odontólogos, economistas, abogados, etc., la gran mayoría están en actividades muy precarias, vendedores ambulantes, tenderos, pequeños tallercitos, etcétera, etcétera. Los campesinos que obtienen también unos ingresos muy bajos. Y entonces, en conclusión, en 60%, todas son las estadísticas oficiales de los colombianos, ganan menos de 2 salarios mínimos, el 30% menos de un salario mínimo. Tanto los asalariados, digo menos de que un salario, en términos del monto, como los de cuenta propia. Entonces eso es una gran masa de población pues pobre. Los indicadores de pobreza además son engañosos, porque uno fija el límite, en Colombia se fija el límite en un monto, en España, en cualquier país dicen, bueno, para ser pobre, en Colombia es una familia de 4 personas hasta 1.000.000 pesos colombianos, 1.300.000 pesos, eso en dólares debe ser unos $350, pero si uno ya gana un poquito más, ya dejó de ser pobre. Entonces se juega con las estadísticas, pero la gran masa es muy, muy pobre. Las estadísticas oficiales hablan de pobres y vulnerables. El vulnerable es un pobre disfrazado, que le dicen vulnerable, que está ahí cerquita. Se subió con la pandemia, claro, se subió un poco, estamos en el 70%. Entonces es un país que tiene a su gran masa de la población, mucha de ella no alcanza ni siquiera el ingreso para alimentarse bien, ni siquiera pueden hacer las 3 comidas al día. Entonces eso está ahí desde hace mucho. Eso es, pues es un caldo de cultivo de rebelión. Antes la pregunta es por qué no hay más rebelión, pero ahí está. Entonces las ciudades colombianas la clase alta es el 1.7% según esos indicadores. Hay distintas mediciones. Entonces es un pequeño núcleo de clase alta, los más ricos, una clase media, que la mayoría son asalariados o también cuenta propia, pero que son los que cumplen las funciones de los capitalistas en las empresas, el jefe de recursos humanos, el gerente, el supervisor. Ellos cumplen las funciones de coordinar la producción y además de explotar a sus hermanos asalariados, pero les pagan mejor. Entonces hay otra capa media que está mucho mejor, claro, materialmente, así sean también asalariados. Y una gran masa en condiciones terribles. Entonces todo esto lo planteaba yo para mostrar, pues este estallido es un estallido en que la gente está aguantando hambre, ¿sí? Se agudizó, pero no es solo culpa de la pandemia pudo haber agudizado, pero además se agudizó porque el gobierno no tomó medidas serias para tratar de proteger a la población. De pronto ahora podemos profundizar en algunos puntos, pero entonces entramos al papel del Estado. Entonces el Estado colombiano, claro, como todo Estado, un Estado capitalista, ¿qué hace? Todo Estado capitalista, ¿qué hace? Lo primero, precisar que funcione bien el capitalismo. Y eso lo hace ¿cómo? Dando ciertas condiciones económicas de infraestructura, apoyando a las empresas capitalistas grandes y a los bancos cuando están en malas condiciones, regulando la relación entre capital y trabajo fundamentalmente alrededor del salario y condiciones laborales. Entonces el Estado colombiano casi siempre está de parte de los patronos, tratando de bajar el salario mínimo. Pero también el Estado hace otras cosas. Cuando hay una gran masa de desempleados, que olvidé decirlo, la otra característica del capitalismo en su desarrollo va desplazando trabajadores. Entonces siempre hay una masa de excedentes, una población que sobra para el capitalismo, porque no los pueden explotar a todos, los tienen ahí como reserva, por eso más lo llamaban ejército de reserva. Están en la reserva aguantando hambre, viviendo a costa de sus parientes o cayendo en la delincuencia o en la prostitución forzada, en la mendicidad, pues eso se ve en todos los países en mayor o menor proporción. Entonces el Estado también interviene y toma algunas medidas, pues porque hay que garantizar que esa fuerza de trabajo esté en ciertas condiciones mínimas. Entonces aún el Estado colombiano precario pues tiene el subsidio a la educación pública, la salud, ciertos programas de vivienda, los servicios públicos como el agua, hay algunos subsidios al adulto mayor, en general bajos, precarios, pero existen, eso existe, o sea, es un remedio de un estado de bienestar, pero existe, pero siempre es
precario frente a la magnitud de la problemática. Lo que ocurre recientemente, y eso venimos de pues, todo el periodo que sería sobre todo el periodo neoliberal, es que el Estado ha venido también echando para atrás, obviamente presionado por los capitalistas, quitando beneficios, desmejorando las condiciones laborales, privatizando la educación y la educación, la salud, tratando de poner en manos de los capitalistas muchos de los sectores al servicio de los trabajadores. Entonces, claro, se suma todo eso, llega la pandemia y el Estado colombiano no quiso tocar a los ricos, ponerles tributos grandes para financiar una renta de emergencia para la gente, y pues ahí está en buena medida el estallido. Sí, de hecho, bueno, casi puede tener relación ese ejército de reserva con la cuestión de que se le pida o se exija que aprendan, que tengan un certificado de inglés, ¿no? Las personas que salen de la universidad, de alguna manera parece que le están diciendo aquí no hay mucho futuro iros de este país porque realmente no hay mucho, ¿no? Me sonaba un poco a eso, o sea, la búsqueda de plusvalía, ¿no? De alguna manera al final hace que echen a los propios ciudadanos de Colombia, ¿no? De alguna manera puede estar relacionado con esas medidas educativas. Yo también, en ese sentido y con lo que comentaba, hay una cosa que me parece interesante, que es que incluso en un sistema capitalista, y como tú comentabas anteriormente, el propio sistema necesita que haya de alguna manera una paz social, ¿no? O sea, tiene que cumplir los mínimos para que, como comentabas, el trabajador, desde el punto de vista además del marxismo, pueda pagarse pues su casa, pueda pagarse su comida para poder ir al siguiente día a trabajar, ¿no? Porque si no, la propia rueda, por así decirlo, de la producción no continúa. Entonces, ¿tú crees que ha habido alguna vez alguna hoja de ruta por parte de los capitalistas? Yo no hablo del Estado, porque es importante hablar de eso, ¿no? Pero por parte de los capitalistas para mantener un sistema de producción económica que no acabe en un estallido social. Bueno, como le decía David, sí hay medidas, efectivamente hay medidas, y los capitalistas y el Estado en eso son pues bastante, digamos, son hábiles. Es que llega un momento en que a veces tampoco pueden sostener por completo y ocultar por completo la situación, pero son hábiles porque, por ejemplo, la Constitución colombiana de 1991, que es valorada por muchísima gente como una constitución garantista de derechos, que generó un cambio muy importante y abrió unas perspectivas grandes, está llena de derechos escritos. Entonces, aún los partidos de las vinculados al capitalismo, aún los partidos dominantes, los partidos tradicionales, aún la derecha, pues todos ellos defienden ciertas acciones en favor de los trabajadores. Ellos prefieren hablar a veces de ciudadanos o de la población pobre, etcétera, etcétera, pero claro, porque además es una necesidad. Por ejemplo, la educación, prácticamente puede que le recorten recursos, puede que traten de limitar el peso de los sindicatos de maestros, puede que los combatan, pero hay una gran masa de recursos para financiar una educación pública porque se necesita tener a los muchachos y a los niños encerrados aprendiendo inglés para que puedan ir a trabajar a las fábricas y para que sepan manejar el Excel y para que se comporten bien con sus patronos. Entonces, eso está ahí. Y también hay que tener a la gente más o menos vacunada y hay que atender las epidemias y hay que evitar y entonces hay también unos subsidios en salud. Entonces, eso lo hacen también y lo han venido haciendo desde eso sí, desde todo el siglo, pues con vaivenes, pero ha habido momentos en que, por ejemplo, pues obviamente por la presión de los trabajadores ha habido mayor respuesta a la organización sindical, más respeto a la organización sindical, etcétera, etcétera, beneficios a los trabajadores, sobresueldos, primas, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo siempre están los capitalistas tratando de echar para atrás las conquistas que logran los trabajadores y el Estado está ahí pues jugando en medio. Entonces, claro que lo hay. Muchos de los capitalistas además pues juegan a apoyar eso y crean sus fundaciones, tratan de generar la idea de que hay una preocupación por la pobreza. Incluso a muchos capitalistas les duele la pobreza. Ellos rompen y no ven el vínculo que riqueza está asociado a pobreza, que capitalismo está asociado a explotación y a pobreza, sino que lo ven como un fenómeno extraño, como una falla del mercado, como una falla que se debe a múltiples factores y que el Estado debe intervenir. Entonces, ese discurso lo tienen aún los de derecha. Incluso los gobiernos de Álvaro Uribe no desmontan eso. Y aún más, son muy hábiles en coger las ayudas que hay a veces, sobre todo los que son beneficios monetarios, transferencias monetarias, porque eso también se presta para un manejo clientelar, para que aparezca el Estado ayudando a grandes masas
entregando un dinero, un cheque como si fuera un favor que le hacen. Entonces en eso son muy hábiles los gobernantes también de derecha en manejar ese tipo de programas y estrategias para generar legitimidad, para generar aceptación, para tratar de generar paz social. Hablar de paz social en Colombia es difícil, ¿no? Pues con la experiencia histórica es un país donde, claro, la gente de afuera se aterra por 40 muertos, aquí nos aterramos, pero como que es más cotidiano, porque es un país donde vienen asesinando antes de la pandemia a los líderes sociales, ¿sí? Y no siquiera porque sean comunistas, ni marxistas, ni porque quieran la revolución, ni porque sean guerrilleros, bueno, simplemente porque protestan por cosas muy simples como que una minera está destrozando el territorio, porque están reclamando las tierras que les habían quitado los paramilitares, porque critican la corrupción en sus municipios. O sea, muchos de estos líderes son líderes dentro del sistema, no son líderes contra el sistema, o los mismos indígenas que están reclamando sus derechos a la tierra. Entonces viene ya una violencia muy grande, viene los asesinatos de los desmovilizados de las FARC, ¿sí? También ha venido desde antes de la pandemia. Entonces, esto que aparece puede ser algo que impulsa, ¿sí? Algo que como que cohesiona una protesta, como que la aumenta, pero el malestar ya venía, y venían protestas parciales, ¿sí? Lo que había antes, siempre ha habido. Y el Estado colombiano ha hecho otra cosa que es, por un lado, me parece además muy hábil. Eso es el de los pocos países en América Latina que no tuvo dictaduras. Al estilo, nuestra única dictadura de 2-3 años fue muy blanda cuando uno la compara con Pinochet o con Videla o con la brasileña o con las centroamericanas. En nuestro país no tuvo eso, pero en la práctica se hacen muchas de las cosas que hacen las dictaduras atribuyéndosele a fuerzas oscuras, a los paramilitares. Entonces, muy hábilmente los capitalistas y el Estado promueven todo eso. Uno no puede decir que un presidente dé la orden de matar a alguien. Crean el contexto para que eso se dé. Ahorita podremos hablar un poco de eso con relación a la policía. Crean el contexto, generan el contexto de impunidad, generan las condiciones para que se dé eso, y entonces las cifras de desaparecidos en Colombia, de homicidios, ya empiezan a hacer palidecer a las cifras de las dictaduras. Es increíble. Pero como es graneado, por así decirlo, como es en el marco de un gobierno y un Estado que hace elecciones, donde hay una cierta prensa libre, que también podríamos hablar de cuáles son sus grados de libertad, etcétera, etcétera, pues miércoles es una democracia, una de las democracias más estables, ¿sí? Donde hay 6, 7, 8 millones de desplazados, el mayor número de homicidios, donde el mayor número de homicidios de sindicalistas, ocupamos los puestos más altos, no ganamos en todos, de sindicalistas amenazados y asesinados, de periodistas, de maestros, de desplazados, entonces es un manejo, digamos, muy hábil, claro, porque usted, David, que vivió en Colombia, uno no siente aquí una dictadura en las calles, uno no siente, no, eso no lo percibe uno, pero en algunas regiones sí, en algunos municipios hay un control más, pero al mismo tiempo todo el mundo sabe que esos aparatos están ahí funcionando, todo el mundo lo sabe, y que son como parte ya de la costumbre, ¿no? Eso es parte ya del paisaje. Sí, en relación a este movimiento, ¿no? Bueno, investigando y documentándome, ¿no? para la entrevista, comprobé que, bueno, como has comentado anteriormente, la mayoría de las movilizaciones que se han dado en Colombia han sido siempre parciales, gremiales, por así decirlo, ¿no? En algunos momentos, excepto, por ejemplo, la que se produjo en 1977 con un paro cívico que se produjo además en ciudades, ¿no? Que también tiene una relación con lo que está ocurriendo hoy, ¿no? Que son las ciudades donde se están produciendo grandes movilizaciones, ¿no? Mi pregunta va en relación a eso. Perdón. Hay también ciudades intermedias y pueblos, eso es muy interesante ahorita, que ha sido más amplio. Sí. Pero sí, grandes ciudades ha sido más fuerte. Exacto. Entonces, no sé si ha habido un antes y un después en cuanto a la movilización. ¿Crees que puede haber habido un antes y un después de los acuerdos de paz desde 2016, cuando ha habido además movilizaciones, ha sido cada vez más fuertes, ¿no? Recuerdo yo cuando vivía por allí que se dieron las del profesorado, ¿no? Por la falta de financiación en la educación. Bueno, las movilizaciones de los estudiantes siempre han sido muy habituales también en Colombia, ¿no? Pero sí que parece que está habiendo como una mayor movilización social.
¿Es posible que el fin de ese conflicto, del imaginario del conflicto, que evidentemente era un imaginario dentro del país, ha podido dar lugar a una movilización que se mantenga más en el tiempo? Sí, yo sí creo que el acuerdo de paz en ese sentido generó algunos espacios que se están limitando, pero los generó. Además que la situación de conflicto armado, especialmente con las FARC, pues agudizaba esa posición del Estado de represión, tratando de vincular a cualquier protesta a la guerrilla. Entonces era muy complicado porque como era un conflicto armado, un conflicto de tanto tiempo, un conflicto muy fuerte, pues se identificaba inmediatamente casi que toda forma de protesta o de rebeldía o rebelión con las FARC. Y, entre comillas, les servía para justificar aún una represión mucho más fuerte. Entonces yo creo que el que ya no tiene, como ya no tienen a las FARC, ahora están desesperados buscando otros, ¿no? Han intentado por todas las formas posibles con el chavismo y con Maduro, y como que ya ellos mismos ni lo creen del todo, aunque eso sigue teniendo pues un impacto en la mente y en el comportamiento de muchas personas. Ahora están tratando de crear la idea de los vándalos, y apareció el presidente Uribe con la idea de esta revolución molecular disipada tomada de un asesor chileno que viene a capacitar a las Fuerzas Armadas, porque entonces ahora están tratando de ver en cualquier protesta como si fuera parte, ¿sí?, de una estrategia comunista, ¿sí? O sea, ellos buscan por todos los medios de llegar siempre a tratar de encontrar ese gran enemigo. Pero lo que ha ocurrido, que es muy interesante, y es lo que vamos a ver qué ocurre ahora, qué pasa, cómo se desarrolla, es que las múltiples propuestas dispersas han empezado a encontrarse y ha empezado a generarse una cierta unidad entre ellas, a encontrar algunos puntos en común. Algunos porque el gobierno de pronto, entre comillas, por torpeza ha ayudado con lo de plantear una reforma tributaria en un momento como estos, pues ayudó a que se uniera mucha gente en el rechazo, y eso le dio mucho impulso al movimiento. Hace ya casi 2 años, en 2019, habían comenzado ya las protestas, y las protestas sobre todo en las ciudades, sobre todo con mucha participación de jóvenes, aunque no exclusivamente. Ya había empezado, ya venían en las ciudades, pero cuando se llega el momento de plantearle al gobierno como los puntos, apareció una lista de 120 demandas muy disímiles. Y eso pues para el gobierno es una maravilla, porque se le permite dividir. Entonces ahora se está logrando y se está avanzando en el sentido de encontrar algunos puntos en común, la reforma tributaria, y tratar de bloquear una reforma a la salud que la iba a entregar aún más a los privados, en la defensa de algunos puntos claves del acuerdo de paz, el combate contra la barbarie de la policía y por el desmonte del ESMAD. Entonces hay algunos puntos que han empezado a unir a mucha gente y que creo que ha servido para que haya más solidaridades, para que algunos que están marchando por un tema marchan también por las protestas de los otros, algo que a veces no se veía tanto en Colombia. Entonces yo creo que ese sentido es muy interesante. En mi opinión, tiene muchos límites también. Podemos hablar ahora sobre eso, algo que yo mencioné desde la concepción y desde otros elementos que hay en las protestas, pero eso sí está siendo muy interesante, es algo que de pronto el mismo gobierno no se esperaba, y además que no es algo controlado. Hay un comité del paro, pero el comité del paro no controla tampoco completamente, y lo que han encontrado, lo que se está viendo sobre todo en Cali, en menor medida en otras partes, es que ya el desespero en algunos barrios de trabajadores más pobres y más degradados y en peor situación y con más miseria, han empezado a desarrollar ciertas formas de organización en su protesta que los está llevando a pensar en cómo organizarse aún más, que es lo que los tiene bastante preocupados y molestos, y por eso tanta la represión en Cali, porque es que ya no son que los líderes sindicales nomás, o los líderes de los maestros en Bogotá, es la propia población que se les está enfrentando con cierta organización. Y por eso han sido tan salvajes, yo creo, en Cali, porque el ala más radical de la derecha pues sí está pidiendo es arrasar militarmente con eso, y no han podido hasta el momento. Entonces llegan al extremo de que sale un obispo y se disculpa con los indígenas, porque los indígenas les hicieron más o menos una encerrona y les dispararon a mansalva, y dio unas declaraciones en las que decía: yo puede que no esté de acuerdo con muchas cosas que estén haciendo, pero que los entiendo,
y que entiendo que es la única manera en que esta población pobre ha encontrado que los escuchen. Entonces ya lo están tildando de comunista. A ese obispo lo van a, ya está tratando, negociando en el Vaticano para que lo saquen de allá. Y no tiene, pero nada de comunista, salvo quizá en el fondo, por allá el espíritu de que hay que trabajar en favor de los pobres, como algunos consideran que Jesucristo era comunista, porque pensaba en los pobres. Pero bueno, esa es una noción de comunismo, digamos, pues, digamos muy sencilla, ¿no? No meditaría. Entonces, claro, yo sí creo que ha habido ese cambio. ¿Qué tan duradero, qué tanta fuerza se va a lograr? Bueno, vamos en 16 días, ¿no? 17 días, todavía no sabemos en qué va a desembocar esto, pero creo que sí hay unos cambios ahí. Y antes de ir a la parte ya hacia dónde va o pensando un poco más en el futuro, en relación a las movilizaciones sociales y un poco lo que estabas comentando anteriormente, esas luchas identitarias que están apareciendo de alguna manera, ¿no? Como estabas diciendo, y esos cambios que se están viendo, esas luchas identitarias que se han visto, bueno, la lucha indígena creo que ha sido habitual, ¿no? O sea, ha habido una organización por parte de los indígenas habitual, ¿no? Con la minga, que no es algo nuevo, ¿no? Que ha surgido muchas veces, pero por ejemplo el movimiento LGTBI, que al menos en la ciudad, en Bogotá sí que se veía un movimiento, un caldo de un movimiento, una organización fuerte en los últimos años, pero parece que en estas luchas están incluso en algunos momentos, sobre todo en la parte joven quizás, ahí desde fuera lo que se ve, ¿no? Parece que están como comandando. ¿Hasta qué punto son importantes estas luchas identitarias? Y si hay algún tipo de riesgo de que esas luchas identitarias oculten toda esa cuestión económica que has planteado anteriormente. No, yo creo que es muy importante. La indígena en Colombia tiene bastante fuerza. A diferencia de quizá otros sectores de la población, pues los indígenas sí son una comunidad, actúan como una comunidad, tienen unas formas organizativas propias, tienen incluso su propia justicia, tienen sus propios mecanismos de defensa y se han convertido en un ejemplo que además simbólicamente es muy importante porque ellos, hay manifestaciones en Bogotá y viajan a Bogotá y apoyan las marchas y las manifestaciones en Bogotá. Lo hicieron en Cali con el resultado de que los agredieron pues, con disparos y con varias personas heridas, que están graves todavía algunas. Entonces los indígenas están cumpliendo un papel muy importante porque han demostrado cómo la organización, ¿sí?, permite por lo menos plantarle cara al gobierno y a los capitalistas. Así no logren todo, porque es una población que la están golpeando muchísimo. Y además tienen un lío muy complicado porque están en territorios con bastante presencia de narcotraficantes, con bastante presencia pues, por el cultivo de la coca y el tráfico de la cocaína. Y obviamente los narcotraficantes, a veces se nos olvida, son capitalistas. Los más salvajes de todos, pero son capitalistas y además están articulados, ¿no? Financian las campañas de los otros. Ellos no están, no es que, o sea, el gobierno y los capitalistas decentes los tratan por allá como el primo que hay que esconder, pero son primos hermanos. Entonces son hermanos, de la misma lógica, solo que pues, son salvajes y es ilegal, pero están haciendo pues negocios en grandes proporciones, y en todos los indígenas se enfrentan esa situación con estos, que fue aparentemente parte de lo que pudo haber pasado en Cali, que todavía pues hay cosas muy confusas. Lo mismo ocurre con los otros movimientos, creo que vuelvo a lo anterior, y es que lo interesante es que como que se ha visto que hay cosas en común, y que lo importante es buscar las cosas en común. Ahorita acaba de ver algo, vamos a ver cómo evoluciona a una mujer joven, 17 años, pues no diría una niña, pero muy joven, ¿sí?, menor de edad para el caso colombiano. La detuvieron, para ella parece que solo estaba grabando, y la abusaron, pues parece que la tocaron, la desnudaron, o semidesnudaron. La niña se suicida el otro día cuando sale, deja unas cartas, unas notas, y ya claro, está la manifestación, y ya se está convocando a las mujeres en contra de la violencia, y está toda la posición feminista absolutamente válida, porque es que la represión es como una represión económica fundamentalmente, pero también es represión en muchos otros aspectos. ¿Cuál es el lío de algunos de estos otros temas? Que hay más divisiones, claro, ya la división de la sociedad, porque esta es una sociedad muy conservadora, donde buena parte incluso de la clase trabajadora pues está en contra del aborto,
está en contra del matrimonio gay. Entonces, esos son temas que sí pueden generar más divisiones, pero yo creo que hechos como estos, que ocurrió y que parece que hay muchos más, están ayudando a cohesionar esa posición frente a ese autoritarismo del Estado. ¿Sí? Yo tengo la idea de que sí, tanta fragmentación, que creo que de pronto hacia donde apunta su pregunta, puede a veces no ser muy conveniente. Es un debate de nunca acabar, pues porque hay quienes sostienen que no hay que quedarse solo en las cuestiones económicas y de clase. Yo soy de los que pienso que lo fundamental sí está ahí, pero que todo lo otro es absolutamente evidente, necesario y que hay que apoyar todas esas luchas porque son luchas por la libertad de la gente. ¿Sí? Claro, puede que alguien que se gane el matrimonio gay y siga, o que puedan adoptar niños, o que se apruebe una legislación del aborto mucho más amplia, pero sigue la gente sin ingresos y sin trabajo y explotada con salarios muy malos. Entonces lo importante es buscar los nexos, o sea, busquemos los puntos en común, que es lo que va a dar fuerza a esto, ¿sí? Buscar los puntos en común. ¿Ya? Entonces yo creo que hay que darle peso a la lucha de clases. Creo que hay que reivindicarla, no hay que esconderla. De hecho, los otros saben mucho mejor eso. Álvaro Uribe y todos ellos, Álvaro Uribe en el discurso dice que no hubo armonía de clases, que no se incendien, que porque buscan el conflicto, pero ellos, ¿qué es lo que están haciendo? Claramente una lucha de clases. Claramente lo que hacen es usar todos los mecanismos legales y ilegales, la fuerza, el convencimiento, el soborno, todo lo que se pueda para desorganizar a los trabajadores, para ponerlos de su lado. Ellos tienen clarísimo que hay que combatir a los trabajadores, a los que se rebelan, ¿no? ¿Sí? A los otros, pues, pero a que los que protesten y se rebelan, ellos tienen claro que es una lucha de clases, y cuando ellos, su obsesión con el comunismo no es algo gratuito, es que ellos saben que el comunismo como ideal, pero en sus formas prácticas, así no hayan sido todavía verdadero comunismo, pues atentan contra sus intereses, ¿sí? A un Chávez que no era comunista, ¿sí? Bueno, que no, pues Venezuela no es ni siquiera socialista, pero Cuba, ese pequeño país, para ellos es un fastidio espantoso, ¿sí? Es una cosa horrorosa que alguien se atreva a mostrar una sociedad que puede funcionar sin capitalistas. Eso, pues claro que... Entonces, ellos sí tienen muy claro que es una lucha de clases. Lo grave es que muchos de los que están en el otro lado renuncien a eso, en mi opinión, y renuncien a tratar de entender los fundamentos económicos, ¿sí? De la explotación. Eso me parece, porque a veces le conceden el terreno a los otros. ¿Qué ocurre entonces? Que se generan muchas ilusiones y buena parte del movimiento de protesta colombiano está ahí. Queremos y pensamos que puede haber un Estado bueno. La Constitución es buena, lo que está fallando son los gobernantes. Y claro, eso tiene un margen de maniobra, pero en el fondo eso no es así, no es posible resolver los problemas de fondo. Y esta es la lección, pues, que hay que tratar de divulgar, hay que tratar de explicar, hay que tratar de debatir. Sí, ya pensando un poco en el futuro, ¿no? En el futuro próximo, bueno, tenía como dos preguntas, pero voy a intentar unirlas en una sola, porque creo que hay... o sea, mi pregunta va a ir está en relación a qué puede pasar ahora, pero de una manera práctica, ¿no? Hay espacio para el gobierno de Duque, más allá de medidas que suenen muy bien en prensa, ¿no? Pues, por ejemplo, esta de que van a darle gratuidad a los estratos 1, 2 y 3, a la población colombiana de estratos 1, 2 y 3, bueno, que además creo que ya estaba en la reforma fiscal que planteaba Carrasquilla, ¿no? Que ya está fuera, ¿no? Ese tipo de medidas que son un poco más o parece que son un poco más de cara a la galería, para tratar de calmar la situación. Pero de aquí al próximo año, que son las elecciones, y ahí habrá claramente un cambio, ¿hay espacio para dentro de las políticas de Duque para tratar de calmar la situación, o esto es una crisis que se va a mantener, o crees que se va a mantener durante todo este tiempo? No puedo dar como está la situación 1, 2 y 3, pero voy a exponer, digamos, algunas ideas, David. Sí. Pero, bueno, lo primero es que, claro, el gobierno, yo creo que sí tiene un espacio, y de hecho
seguramente Álvaro Uribe ya les dio la orden de que cambiaran. En los últimos 2 días han cambiado mucho la actitud, nos vamos a ver si esto dura, pero de un presidente que no quería reunirse prácticamente con nadie, pues a que esté hablando con estudiantes jóvenes, digamos, sí, o a que estén los ministros en Cali y grandes directivos sentados con los muchachos de las barriadas. Bueno, ellos saben que te tienen que ceder algunas cosas, así sean formales, pero saben que tienen que hacer. Segundo, van a buscar cómo dar respuesta a cosas como la que están diciendo, evidentemente, porque están jugando también con el tiempo. Sostener una movilización en calle también saben ellos que no, y hay quienes dentro del movimiento, y lo dijo Petro en algún momento, a veces es bueno parar y volver a, sí, porque sostenerlo, sí, y aparte de esto, pues va generando algunos elementos de molestia en otras personas, incluso en mismos trabajadores que no están involucrados y que se ven afectados por el transporte, por el trabajo, etcétera, etcétera. Lo interesante es que todavía, por lo menos en las encuestas, la gran mayoría de la gente, aunque a veces se siente afectada, está de acuerdo. Esa es una cosa muy interesante que en la magnitud en que se ha visto, pues no ocurría antes, donde muy rápidamente había un rechazo de muchas personas trabajadoras también. Pero entonces, claro, el gobierno va a jugar con esto, va a jugar al desgaste, y además es una cosa que no sé si sea solo colombiana, debe ser en todas partes del mundo. Aquí los gobiernos, por ejemplo, con los paros indígenas, y eso viene desde hace mucho, 20 años, 30 años, con los paros campesinos que ha habido, que bloquean las vías, porque el bloqueo de las vías es lo que más les duele porque afecta, aquí no hay un paro de fábricas, aquí no hay un paro, eso no está, los trabajadores sindicalizados y los más fuertes no están en paro, pero si bloquean una vía, si bloquean muchas vías, claro, entonces no llegan las materias primas, no llegan los alimentos para los pollitos, todos están sufriendo porque los pollitos no tienen comida, pero que esté muriéndose de hambre una cantidad de gente, pues eso no importa tanto, pero eso sí afecta. Entonces, claro, hay toda una campaña muy fuerte para que por lo menos no usen el bloqueo. Esa es, digamos, y ese es uno de los elementos de negociación de las personas ahí. Entonces, el gobierno va a ir seguramente cediendo algunas cosas. El punto es que muchas se quedan firmadas en un papel hasta que esas no estén traducidas en un programa, un presupuesto y unas acciones, pues pasa un tiempo. Y estamos llenos de casos en los cuales, para mencionar ejemplos de los paros campesinos, a veces el paro se hace para que me cumplan con el acuerdo anterior que me lo incumplieron. Entonces estamos llenos de acuerdos que se incumplen, el mismo acuerdo de paz. Entonces nuestra clase política y nuestros capitalistas son muy hábiles y entonces van los negociadores y ponen una cara amable luego, etcétera, etcétera, y una cara no tan autoritaria y firman y después no cumplen. Entonces vamos a ver hasta dónde le aguanta la cuerda a Duque, porque no se imaginaban de pronto que esto fuera a tener un estallido tan grande. Lo otro es que mucha de la gente que está marchando es gente que tiene tiempo para marchar, está desempleada, no está estudiando. Es que crearon además una gran masa de gente que tiene además esa posibilidad. Los que están trabajando pues les queda un poco más difícil, pues porque tienen que cumplir unas jornadas y unos horarios. Entonces, por ese lado yo creería que el gobierno sí va a hacer esfuerzos como estos, de dilatar, de engatusar. Veo a la gente mucho más dura, no estoy tan seguro de que pueda engañarle tanto como en otras oportunidades. Pero lo que más les preocupa, y por lo que pienso que retiraron la reforma, David, en el año 2019, en el momento de la mayor cantidad de marchas, aprobaron una reforma tributaria que le dio una cantidad de beneficios a las empresas más grandes. Les importó un comino. En este momento, ¿cuál es el cálculo que están haciendo? Y en eso hay que leer siempre a Uribe. Uribe es un sagaz impresionante. Uribe ya había hecho cuidado con las elecciones del 2022. Ellos están calculando las elecciones. ¿Por qué sale el ministro? Aparte que de pronto debía estar cansado y ya tenía un puesto mejor pago en la burocracia internacional. ¿Y por qué sale? ¿Y por qué la reforma finalmente después de pocos días porque están calculando ya las elecciones? O sea, si esto se le alarga demasiado a Duque, pues va a beneficiar claramente a las alternativas y a la figura que en este momento pues tiene más fuerza, que es Gustavo Petro, que encarna o representa a buena parte de la gente que está en la movilización o en el paro, así muchos de ellos no tengan una identificación partidista o directa, pero Petro encarna la protesta. Sí, digamos, eso sí es innegable, más que muchos otros líderes. Y es muy Petro, es ni siquiera el movimiento, porque Petro no tiene un partido muy organizado.
organizado, digamos. Es un partido muy de caudillo, pero hay que reconocerle que sí encarna ese malestar. Entonces, perspectivas que ya venían antes de que se hubiera este estallido es, bueno, estamos en riesgo de perder las elecciones frente a un candidato de corte castrochavista. Entonces va a ser muy brava esta campaña, porque si se metieron en Estados Unidos, se supo que los políticos colombianos fueron a hacer campaña en la Florida a favor de Trump, los del Centro Democrático. Pues ¿cómo será aquí? ¿Sí? Ya están diciendo que Maduro está metido, ya el presidente de Ecuador salió a decir que sí, no hay pruebas, pero ya salió a decir que había evidencias de la intromisión. O sea, Maduro, que está quebrado, que no tiene un peso, que está en la ingobernabilidad, ahora es el gran financiador de la... Entonces, claro, esto se va a venir una arremetida a denunciar esto muy fuerte. Hay un muy buen momento para que gane unas fuerzas alternativas, estilo la Colombia Humana, con su grupo que se denomina ahora el Pacto Histórico, que serían los partidos que están más a la izquierda. Los del centro están tratando de coger una cierta fuerza, pero han estado muy desdibujados con el paro. Entonces, en este momento, porque salieron a decir muchos de sus líderes, no marchen, hagan cacerolazo desde su casa, y pues obviamente los desbordó por completo. Entonces quedaron en una... Y muchos de ellos son más oficialistas y cercanos al gobierno que cualquier otra cosa, realmente no son ninguna alternativa. Entonces, si hay un buen panorama, hay un buen momento, vamos a ver cómo sigue y cómo se da el manejo por parte de estas fuerzas alternativas, pero sí hay un buen momento para que se consoliden. Lo que ocurre en Colombia, y ese es el gran temor, yo lo mencioné en la charla pasada, es que después de que pasa el momento de efervescencia, opera en gran medida el voto clientelista, la gran mayoría de jóvenes no vota, no creen entonces se da el espacio electoral para que termine dominado por los esquemas más tradicionales. Entonces eso puede ocurrir. Entonces mucha gente que seguramente está protestando, puede que no el muchacho, pero sí sus papás, terminan votando por un candidato tradicional, incluso por un candidato uribista, por alguna relación clientelar, porque le hacen algún favor, porque le dan algún dinero, etcétera, etcétera. Sí, y ya para acabar, en relación a lo que viene, bueno, ¿quién diría en 2018, ¿no? que Petro iba a volver a ser un candidato fuerte, ¿no? Porque en ese momento se recuerda, ¿no? que ganó por muy poco para pasar a la segunda vuelta, ¿no? Fajardo quedó muy cerca, claro, y pareció que el hecho de que Petro llegara a la segunda vuelta fue detonante para que Duque ganara, porque Fajardo parecía que iba a poder como aglutinar a toda la clase media, por así decirlo, de Colombia, ¿no? Mi pregunta última para acabar, en relación a esta oportunidad histórica de estas fuerzas alternativas que creo que tiene ahora Colombia, realmente una oportunidad histórica porque se le está dando para la posibilidad, es sobre la política de Petro, ¿no? O sobre esa idea de Petro, porque Petro asienta mucho su idea, ¿no? Su ideología en un ecologismo, tampoco no muy desarrollado desde el punto de vista práctico, ¿no? O sea, hay algunas cuestiones que no se sustentan, ¿no? en la realidad, quizá, ¿no? Desde un punto de vista material de lo que se puede hacer, por ejemplo, acabar con el combustible fósil y ese tipo de cuestiones, si no hay una general globalidad, ¿no? Una globalización que se decida en ese sentido. Pero, ¿qué te parece esa cuestión? Si ¿crees que va a cambiar un poco su discurso del ecologismo? Si se va a acercar un poco también a ese foro de Sao Paulo del que siempre ha tratado de alejarse, ¿no? Sobre todo en relación con las últimas victorias, ¿no? Que ha sido como la revitalización de ese foro de Sao Paulo con la victoria en Argentina, en Bolivia de nuevo, con esa segunda vuelta ahora mismo en Perú. ¿Crees que va a pensar que tiene que optar por otra estrategia? Pues yo no creo que la cambie realmente, y Petro pues es una figura compleja, pero que refleja, yo creo que la complejidad de la situación social y política colombiana. Advierto que por disciplina de partido pues voy a votar por Petro si Petro es el candidato, pero esto no me impide hacerle críticas a muchas cosas, ¿no? Reconociendo que es un líder muy importante, que ha sido un líder muy valiente en la lucha contra la corrupción, las mafias, el paramilitarismo, el centro democrático. Que decir eso en Colombia es alguien que expone su vida. Usted lo conoce, la de gente muy valiente, pero muy valiente. Y Petro yo creo que encarna esta
ilusión de que el capitalismo es reformable. Entonces, y lo está reforzando mucho, y en ese sentido, parte de lo que él intenta es para atraerse también más a estas capas medias de trabajadores de más altos ingresos que desconfían de pronto de Petro y obviamente de los capitalistas. Incluso Petro ha intentado acercarse con un discurso favorable al capitalismo en el sentido de que él quiere recuperar las reformas de carácter liberal, digamos, socialdemócrata, que no se han podido hacer en el país, como la reforma agraria, como promover una mayor industrialización. Entonces Petro ha intentado tener un discurso de decir, es que tenemos un capitalismo extractivo, depredador, exageradamente concentrado, podemos tener un capitalismo mejor. Entonces en ese sentido atrae la protesta, digamos, de sectores de trabajadores más pobres, de los desempleados, de estos muchachos sin empleo y sin estudio, porque de alguna manera pues, está ofreciendo cosas que suenan muy concretas dentro del sistema capitalista, algunas de las cuales se pueden lograr, porque evidentemente aún dentro del capitalismo pues es la experiencia de los estados de bienestar y esto, dependiendo de la fuerza de los trabajadores, se pueden lograr cosas. Entonces Petro encarna eso. O sea, yo creo que Petro encarna muy bien eso y tiene una parte de la población que confía claramente en él. ¿Cuál es el riesgo? Lo que pasó la vez pasada, que usted ya lo mencionó, que el centro termina generando esta división de los que de alguna manera están insatisfechos y le puede volver a permitir a la derecha o extrema derecha meter su candidato. Eso fue lo que ocurrió en las pasadas elecciones. Entonces, se ve muy difícil esa articulación con Petro. El presidente del partido Dignidad, que es Jorge Robledo, otro líder muy importante, que fue de izquierda y que hoy en día también anda tomándose fotos con los capitalistas, tratando de parecer muy favorable a los capitalistas. Juan Manuel Ospina, el presidente de ese partido, más o menos en lo que ha venido escribiendo recientemente es reforzando no le creemos a Petro. Ese discurso de Petro, sí, de alguna manera diciendo Petro si es un radical, si se está escondiendo y se está tratando de parecer más suave. Y evidentemente Petro obviamente asusta a los capitalistas porque les puede bloquear una presidencia de Petro, pues les puede afectar muchos negocios. No les va a afectar el sistema en su conjunto, pero les afecta negocios, que fue lo que pasó en Bogotá. Aquí es donde, desafortunadamente, yo lo dije en la sesión pasada, pues sí haría falta más, pues una posición más clara de los partidos anticapitalistas, que en Colombia son una mínima fracción, otro como en España, ¿no? Pero de pronto aquí mucho menos la proporción, pues de tratar de decirle a la gente hay que quejarse, hay que protestar, los trabajadores tienen que pedir mejores salarios, mejor educación, mejor salud, programa, todo eso. Pero eso no va a cambiar la situación de fondo, eso no lo va a cambiar. Miren lo que les pasó a los europeos con sus estados de bienestar, cómo se les han venido derrumbando. Apenas los capitalistas tienen fuerza, ¿qué hacen? Pues les quitan todas las... Y además la competencia mundial los golpea. China los ha golpeado, antes ha sido un poco Japón, pero China ahora y otros países asiáticos. Entonces, en mi opinión, pues sí hay que tratar de hacer los esfuerzos, no hay mucho espacio para tratar de lanzar otros mensajes, demostrar que hay que hacer esto, todo eso hay que hacerlo, pero no hay que engañarse. ¿Sí? No hay que comerse el cuento, como decimos aquí, no hay que creerse esas historias. La Constitución del 91, la más garantista de Colombia, coincide con un periodo de masacres, de desplazamiento, de opresión, de explotación. Entonces, mientras siga existiendo el capitalismo, y sobre todo el capitalismo atarazado de nuestros países, no hay solución para la mayoría de la gente, no la va a haber. Va a haber paños de agua tibia, y hay que coger los paños de agua tibia, claro, y hay que sacarle al gobierno, y ojalá se lograra un impuesto al patrimonio y a la riqueza muy alto, todas esas cosas, claro, hay que pelearlas. Ojalá se lograra una renta básica, claro, hay que pelearlo, ¿sí? Que veo difícil que se logren muchas de esas cosas, por lo menos de una magnitud significativa, pero no engañarse, ¿sí? No sé. Y en ese sentido yo pienso que Petro, pues obviamente lo entiendo desde su perspectiva electoral, pero no lo comparto, ¿sí? Aunque hay que reconocer, Petro nunca fue comunista, Petro fue guerrillero, pero es que las guerrillas colombianas algunas no eran ni siquiera marxistas, aunque Petro a veces maneja un lenguaje que se parece
algunas cosas del marxismo, se acuerda de algunas cosas de la universidad y ahí las saca y hace algo. Pero Petro, eso hay que reconocerlo. El M-19, de donde viene Petro, era más un nacionalismo. En ese sentido, Petro es coherente, ¿sí? Pero Petro sabe lo otro. Yo creo que Petro entiende las otras cosas. Y entonces esa actitud de rechazo, y es que incluso pues tratar de distanciarse de los progresistas latinoamericanos, pues me parece que pero es su estrategia electoral. Yo no la comparto, y no comparto porque en el fondo seguir mandando mensajes equivocados a la gente. La gente se le podría decir perfectamente, mire, hay que pelear todo esto. No hay condiciones ahorita para llegar a un socialismo ni a un comunismo. Tenemos que trabajar en el marco del sistema. Tratemos de lograr lo máximo dentro del sistema. Pero tengan aquí en la cabeza que eso es transitorio, que eso, toda conquista que se logre, al otro día los capitalistas empiezan a ver cómo la echan para atrás. Al otro día empiezan, y vuelvan y miren España, Italia, Portugal, Francia misma, incluso Alemania, ¿no? Se ha ido, ¿cómo están los jóvenes trabajadores? Vaya, miren,